Muy bien, pues continuamos con el tema que iniciamos la semana pasada. Se llama el mandamiento de predicar el Evangelio. Y entre las cosas que más subrayábamos era que nosotros debemos predicar a Cristo, que debe ser el centro de nuestro mensaje, de nuestro testimonio, de lo que compartimos. Y estamos tomando en un sentido la narrativa de los primeros capítulos del libro de los Hechos, donde se levantó aquella primer generación formada por los apóstoles y los discípulos. Mencionamos que eran 120 los que estaban orando allá en el aposento alto, esperando la promesa que el Señor les había dado, que ellos iban a iniciar la obra que les había encomendado cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y en estos pasajes que estuvimos viendo, pues conocimos cómo el Espíritu Santo se manifestó en el capítulo 2, y dice que ellos empezaron a hablar en las lenguas de todos aquellos que venían de las naciones a oír y a celebrar las fiestas en Jerusalén, las fiestas de los judíos. Pero el punto era que aquellos 120 hablaban en los idiomas diferentes de tantas naciones. Mencionamos un buen número de naciones que venían, eran judíos que habían sido dispersos en todas aquellas áreas del Mediterráneo, de Asia Menor, de África, y bueno, eran miles los que venían, y de entre ellos vino la primer cosecha de cristianos. Y vamos a dar seguimiento a este enfoque, este tema, que lo que estamos tratando de cautivar aquí es que ellos predicaron a Cristo, y fue en un ambiente muy adverso, porque en primer lugar al que ellos predicaban era un Jesús que había muerto en la cruz, un espectáculo tremendo. Y cómo animarse ellos a predicar de este Jesús, que tanto los judíos, el poder político, económico, religioso de los judíos, el poder político de los romanos, lo habían llevado a la cruz, y ellos eran testigos de su resurrección. ¿Qué era lo que ellos podían enfatizar de este Cristo que pues había sido muerto a la vista de tantos? También el menosprecio que tuvieron por el nombre del Señor, la persecución que vino también. Era un ambiente tan opositor o opuesto a que ellos tuvieran el ánimo. Pero mencionamos que había tres factores muy importantes, que fue lo que a ellos les dio la fuerza, el poder, la potencia de levantarse precisamente a los ojos de aquellos que le habían rechazado, que lo habían menospreciado, y era el nombre que ellos tenían para anunciar. Bueno, mencioné que ellos, por la obediencia, el Señor les había dado este mandamiento, que fueran y llevaran estas buenas nuevas, que Él estaba muriendo por sus pecados, que nadie le había quitado la vida, sino que Él la había puesto. Él se entregó a sí mismo. Les dijo, ustedes conocen, ¿verdad?, la gracia de Dios, la dádiva de Dios, que nadie me quita la vida, yo la pongo
de mi propia voluntad. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Ustedes no van a predicar de un Cristo que fue vencido o que fue obligado a morir. Cuando fueron a prenderle allá en el huerto de Getsemaní, Él le dijo a Pedro: ¿qué no sabes que yo podría pedir 12 legiones de ángeles y me salvarían? Pero ¿cómo se cumpliría entonces lo que está escrito de mí? Bueno, todo esto estaba sucediendo, como leímos aquí en lo que Pedro dijo, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Así sucedieron las cosas. Dios fue su consejo, fue su manera en que Él iba a proveer de un Salvador, el que pondría su vida. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Bueno, este es el Jesús que nosotros predicamos. No un Jesús vencido, sino un Jesús vencedor. Pero su nombre todavía contempla, después de la cruz, haber vencido la muerte, el sepulcro, y manifestarse como un Cristo resucitado. Su resurrección era el testimonio de su poder, de su victoria, y es no solamente al Cristo de la cruz. El Evangelio, Pablo lo definió así: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme al determinado consejo de Dios. Bueno, Él murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es nuestro Cristo, el que bajó a la muerte para sustituirnos frente a la muerte. Y la muerte no pudo con el poder de su santidad. El aguijón de la muerte es el pecado, pues como Él no tenía pecado, la muerte no tenía ningún poder sobre Él. Su poder descansó no en la autoridad de su palabra, sino en la autoridad de su santidad. La muerte no podía ejercer ningún efecto sobre Él por su perfecta santidad. Y Él es el que estaba poniendo el valor de esa vida como el pago por nuestros pecados. Bueno, es importante que nosotros aprendamos a predicar a Cristo. Miren, algunos están ejercitándose, están practicando por predicar a Cristo de una manera, desde un enfoque, desde otro. Ellos están aprendiendo y cada vez más Dios pone las palabras apropiadas para hablarle a cada persona. Bueno, están aprendiendo a predicar a Cristo. Ellos enfocan la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna sin Cristo? La vida eterna está en Cristo. ¿Qué es el cielo sin Cristo? El cielo es Cristo, todo lo que Él es. ¿Qué es el infierno? Bueno, el infierno es al que Cristo le quitó el poder para llevarnos al cielo. ¿Qué es esa vida abundante que Él vino a darnos? Una vida de paz, de gozo, de libertad, de adoración, de gratitud, de servicio. Eso es Cristo. Bueno, los que están aprendiendo a predicar a Cristo ponen el centro de cada enfoque de lo que Cristo vino a darnos y hablan cómo es posible que Cristo nos dé la salvación. Hablan todo lo que es la salvación de Cristo, la vida eterna, la vida abundante, lo que es el habernos rescatado del infierno, lo que es habernos salvado del juicio de la ley.
y ellos se enfocan en el centro a Cristo. Si quitamos a Cristo del centro de nuestra predicación, pues las personas pueden pensar, bueno, eso es lo que tú crees, pero yo creo también de otra manera. Bueno, cuando nosotros predicamos a Cristo, ningún mensaje de hombre alguno puede contener esa piedra angular, puede contener la piedra que los edificadores desecharon. Entonces, tenemos que aprender a predicar a Cristo. Bueno, algunos quieren hacerlo y están ejercitándose y buscando los enfoques y siempre están aprendiendo. Nunca terminamos de aprender más y más. ¿Cuándo habremos terminado de aprender toda la sabiduría de Dios? Sus insondables juicios y sus inescrutables caminos. Bueno, nunca terminaremos, por eso siempre debemos ejercitarnos. Bueno, hay otros que creen que ya aprendieron lo suficiente y predican a Cristo a su manera, ya no quieren aprender más. Bueno, quién sabe si esa manera no sea el centro del mensaje o el centro del evangelio. No quieren aprender más. Su mensaje es tan pobre, tan escueto, que las personas dicen, sí, eso yo ya lo sé, eso a mí ya me lo enseñaron desde niño, es lo mismo. Y no podemos penetrar esas barreras. Pero definitivamente hay otros que todavía no quieren aprender nada. No quieren aprender nada. No están aprendiendo nada. No quieren testificar de Cristo. Lo que ellos saben, lo saben, pero no lo creen al grado de que otra persona lo necesita. Bueno, tenemos que entender que predicar el evangelio nos prueba el vigor, la fortaleza de mi nueva vida en Cristo. El que predica el evangelio siempre está aprendiendo, y su gozo, cada cosa que él dice, le dice al Señor, gracias, tú eres mi salvación, tú eres la vida eterna, tú eres mi gozo, tú eres mi piedad. ¿Qué sería de mi servicio si yo no te quisiera servir a ti? Bueno, en ese sentido, en esta narrativa de los apóstoles, estamos cautivando que ellos, una de las cosas adversas es que también ya no tenían al Señor, ya no lo tenían a la vista, pero Él había prometido, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré en esta obra, yo la encabezaré, yo iré delante de ustedes, yo estaré en ustedes, yo estaré en el mensaje. Bueno, nosotros debemos predicar al Cristo de las Escrituras. Y vamos a leer de nuevo este pasaje en Lucas 24, del 25 al 27. Américo, ¿quieres leerlo, por favor? Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hasta ahí. ¿Qué está haciendo Cristo? Ustedes han sido tardos para creer en el Cristo de las Escrituras. Y Él les empezó a mostrar las Escrituras que se habían cumplido en Él, que Él las había personificado. Entonces Él les está diciendo, si ustedes
no creen en el Cristo que resucitó, en el Cristo de las Escrituras, qué insensatos son y qué tardados para creerlo. Ese es el problema en los que no quieren abrir su boca, no creen lo que las Escrituras dicen de Cristo, tardan y están tardando para creer. Y el Señor los llama insensatos. No saben cuál es esa piedra angular, cuál es la roca que desecharon los edificadores. Y tenemos también, ahí mismo, Américo, por favor, un poquito hacia atrás, nos vamos a regresar. Bueno, perdón, no es ahí. Vamos a leer, es otro pasaje, Mateo 25, 1 al 3. ¿Quién lo tiene? Blanca, ¿lo tienes, por favor? Vamos a leer primeramente del 1 al 3. Mateo 25. Sí. Del 1 al 3. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron. A ver, permíteme, y yo creo que me equivoqué. Es el 15, discúlpame, te di mal la cita, es Mateo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Es hasta el 3. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así es, le reclamaban legalistas, ese es el legalismo. ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Y él les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Era más importante aquellos legalismos, de formas legalistas que ellos guardaban, que cumplir la voluntad de Dios. Dice, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y brincamos ahí, Blanca, por favor, hasta el versículo 6, pero vamos a leer, bueno, empieza a leer el 6. Sí, vamos a leer el 6 hasta el 9. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hasta ahí. Bueno, es lamentable cómo se puede omitir el centro del mensaje para hablar de formas religiosas, de una religión, de otra religión, formas y formatos y mandamientos y tradiciones, ¿verdad? Para poder ser cristiano. Y si no eres de ese formato, no eres cristiano. Bueno, para ser cristiano uno debe de creer en Cristo. Eso es lo que nos hace cristianos. Pero de esa manera, dice, invalidan el mandamiento de Dios, invalidan las Escrituras. Es falso que ustedes me adoren, de labios me honran. Bueno, en ese sentido debemos tener cuidado. ¿Qué es el mensaje que nosotros compartimos? A veces no son tradiciones, a veces son filosofías humanas, a veces son pensamientos intelectuales,
o humanistas, de tantas maneras, de tal manera que se omite el que le da vida al mensaje de Dios. No puede ser un mensaje de Dios si no está centrado en lo que Cristo puede y quiere hacer, o en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Son de las cosas que debemos nosotros fincar bien sobre un fundamento, sobre un cimiento. Hay tantos cristianos que están hablando como ellos piensan, como ellos han aprendido, como sus ideas, o como han oído a otros, pero no como enseña la Biblia. El resultado, entonces, de predicar a Cristo lo vemos aquí en este primer pasaje. Vuelvo a comentar que Pedro está llevando este mensaje en medio de un ambiente muy inhóspito o muy adverso, impregnado por autoridades religiosas, por un sistema romano de vigilancia en la que ellos estaban, de predicar otro líder. Bueno, y teniendo atrás también el suceso de que ellos lo habían crucificado porque se llamaba o se decía ser hijo de Dios, pues a este hijo de Dios es el que él se levantó a predicar. Y dice, vamos a leer Hechos 2. Pablo, lo lees pausado y en voz alta. Hechos 2, bueno, no les dije, 36 al 42. ¿Cuál fue el resultado cuando Pedro les habló a aquella multitud? Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor en Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hasta el 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí. Bueno, sin duda que no era en sí el valor de Pedro y su elocuencia para predicar en las Escrituras, era el poder del Espíritu Santo. El Señor les había dicho, recibirán poder y van a ser testigos, empezando desde Jerusalén. Este es el poder del Espíritu de Dios que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí ellos estaban siendo compungidos, oprimidos en su corazón bajo la convicción de pecado. ¿Qué habían hecho con su Salvador? Pedro les está diciendo todo lo que hicieron y ellos fueron oprimidos en su corazón. Hay oportunidad para nosotros. ¿Qué debemos hacer para salvarnos del juicio? Y Pedro les dijo, tienen que cambiar su corazón para con Jesús, tienen que arrepentirse y tienen que convertirse de sus tradiciones, de su religión,
de sus formalismos, de su legalismo. Tienen que convertirse a Cristo, al Espíritu de Dios. Y entonces Pedro les dice: ustedes pueden recibir el Espíritu de Dios también, porque para ustedes es la promesa que Dios preparó, que todo aquel que cree en Cristo podría recibir el Espíritu Santo. Para ustedes, para sus hijos y para todos los que crean en Él. Y dice que se convirtieron aquel día de entre aquellas multitud 3,000 personas, abiertamente. Y tan abiertamente dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Enséñenos a vivir como el Señor los enseñó a ustedes. Estaban dispuestos a ser discípulos. Perseveraban en esta doctrina, poniendo un fundamento nuevo. El fundamento que ellos tenían era un fundamento de religión, de religiosidad, de mandamientos de hombres, de tradiciones, de celebraciones, de formas. Nada de eso puede soportar el peso de sus pecados. Si ustedes descansan en ese fundamento, se irán al infierno. Tienen que cambiar su fundamento y poner a Cristo debajo de ustedes, para que Él los levante y los pueda llevar a la gloria de Dios. Bueno, perseveraban en la doctrina. Acuérdense que los judíos eran demasiado celosos. Y de aquellos adoradores, falsos adoradores, se convirtieron y empezaron a formar parte de este movimiento cristiano que se originó como un movimiento renovador, un movimiento transformador en todo sentido, en el centro de la religión judía. En el mismo templo nació el cristianismo. Bueno, este es el resultado de predicar a Cristo. Ustedes lean detenidamente cada frase que Pedro predica y captiven cómo él enfoca hacia Cristo y hace énfasis en lo que él está diciendo. Pongan su atención aquí y oigan todo lo que significa esto. Así debemos nosotros estudiar las Escrituras. ¿Hacia dónde estamos enfocando nuestra atención? Y si no conocemos los énfasis que la palabra hace, será una palabra que leemos de corrida todos los días. Esto es lo que conocemos en la Biblia como un avivamiento. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de los cristianos empezó a prevalecer. Y cuando el Espíritu entre los cristianos es el que prevalece ante el mundo, la religión del mundo, la doctrina del mundo, hay un avivamiento. Ese último versículo describe lo que es un avivamiento. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Compartían el pan, las oraciones, diciendo: nosotros somos de esta nueva gente. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí y continuamos la segunda parte.